Fondo Unido de Guatemala organizó el pasado 25 de julio una conferencia sobre las perspectivas económicas nacionales e internacionales y cómo éstas se relacionan con la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible de Guatemala. Para ello, se contó con la valiosa disertación del ministro de Economía, Sergio de la Torre, quien se dirigió a los gerentes generales y gerentes financieros de las empresas socias de Fondo Unido. La apertura del evento estuvo a cargo del director ejecutivo de la Fundación, quien le dio la bienvenida a todos los asistentes y habló más ampliamente sobre los programas de inversión social en los que Fondo Unido trabaja. En Fondo Unido, hoy trabajamos en 4 grandes programas de inversión social. El primero, denominado Creciendo en Familia, cuyo propósito es reducir la extrema pobreza en comunidades donde la población tiene menos ingresos de menos de $1 al día. El segundo programa de inversión social que tenemos se llama Nacer Aprendiendo. Es un programa que pretende contribuir al desarrollo físico, cognitivo, emocional, motor, creativo y social de los preescolares. Va dirigido a padres y madres con hijos de 0 a 6 años de edad. Se les provee capacitación, se les sensibiliza y la idea es aprender haciendo. El tercer programa, denominado De Cero a Siempre, un complemento del programa anterior, es asegurar que los estudiantes que ingresen a la escuela terminen sus estudios hasta el nivel secundaria como mínimo, principalmente las mujeres. Se les apoya mediante becas y a los docentes se les capacita en aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El programa cubre infraestructura, desarrollo humano y tecnología. Y por último, el cuarto programa, denominado Competencias para la Vida, el cual es un programa que nos interesa que cada joven eleve su autoestima, desarrolla y adquiera valores y principios, obtenga aptitudes de liderazgo y tenga la capacidad de emprendimiento y que más adelante cuente con un capital semilla que les permita desarrollar su propia microempresa para que forje su propio futuro. El ministro de Economía inició su conferencia enmarcando la importancia de tener una estrategia de desarrollo económico-social. Leyendo el lema del World Economic Forum, realmente se me quedó grabado en la cabeza y en el corazón, porque creo que enmarca al final la estrategia que tiene que seguir un país en el tema de desarrollo económico y desarrollo social. Y ese lema dice así: no hay desarrollo económico sostenible si no hay desarrollo social, pero no hay desarrollo social posible si no hay desarrollo económico. Entonces, basado en ese lema, cortito pero sumamente poderoso, pues estamos tratando de hacer algunas cosas dentro del Ministerio de Economía, del Gabinete Económico y en general dentro del gobierno, porque creemos claramente que ese desarrollo social pasa por un desarrollo económico y viceversa, como lo decía. Tenemos algunos programas muy interesantes que creo que podríamos trabajar perfectamente bien con Fondo Unido, y hoy pues lo pongo a las órdenes, el Viceministerio de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus programas de encadenamientos productivos, de acceso a crédito, de las capacitaciones que damos en temas empresariales, las pongo pues al servicio del Fondo Unido para que en conjunto podamos hacer pues lo que todos soñamos, ¿verdad? Que es mejorar el nivel de vida de las personas, desde mejorar sus propias capacidades de producción y poder vivir mejor en esta Guatemala. Según la mayoría de los analistas y de los centros de pensamiento, la economía mundial en el 2012 va a crecer alrededor de 2.9%. ¿Qué es buena noticia de eso dentro de todo este entorno económico pues bastante dispar que está pasando en el mundo y que no es tan fácil pronosticar? En la zona euro sí se ve una caída en la producción de toda la zona euro, en diferentes países con diferentes intensidades, pero en general en la zona euro se ve una caída. En Estados Unidos no, o sea, se ve un crecimiento económico lento, pero se ve un crecimiento económico tanto para el 2012 como para el 2013. Japón algo parecido. América Latina, que es lo que nos interesa, pues sí con una baja de crecimiento para este año conforme al año pasado, pero con una recuperación para el 2013. Y China, que es muy importante, hoy por hoy, pues ya es la segunda economía del mundo,
pues todavía con crecimientos muy robustos, más bajos de los que tuvo en el pasado. Hay algunos analistas que creen que incluso va a ser un poco más bajo, de 8%, pero sigue siendo un crecimiento económico muy robusto. Se profundizó sobre los aspectos relevantes del escenario económico global y nacional, así como tuvimos la oportunidad de conocer los programas de desarrollo que el Ministerio tiene previsto implementar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Hacer de Guatemala uno de los mejores destinos de inversión de Mesoamérica, generar condiciones más competitivas en la región de Mesoamérica, ese es uno de nuestros grandes objetivos. Y algo que es muy importante, rescatar el liderazgo de Guatemala en el contexto centroamericano. Y como les decía, y creo que ustedes están impactando también en ese tema, la creación de empleos y empleos formales y que tengan actividades donde desarrollarse los guatemaltecos es realmente el fin último que tenemos desde el Ministerio de Economía y como política económica del país. Entiendo que ustedes están muy dedicados a las secciones de población más vulnerable, que especialmente que es en jóvenes. Lo que hemos hecho es un programa de Mi Primer Empleo, donde el gobierno, ese bono seguro que se llama hoy, antes eran transferencias condicionadas, que ese bono seguro de 300 quetzales se vaya a la creación de un empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Mi Primer Empleo, y el programa de aprendices habla de lo mismo, mientras es mi primer empleo por joven, mientras estoy aprendiendo, él va a recibir una compensación de 300 quetzales, la cual el empresario va a pagar, si el salario mínimo, digamos, es 2,000 quetzales, por decir en números redondos, el empresario va a pagar 1,700 y el gobierno le va a dar esos 300 quetzales. ¿Qué estamos haciendo? Pegar a un empleo para que esto sea sostenible, esos programas sociales durante un año por persona, digamos, que primero pasa como mi primer empleo, después como aprendiz. Y algo importante, lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, y el aprendiz incluso va a tener un título de que ya aprendió un oficio. También dentro de esa misma lógica, pues el empleo para mujeres también va a tener esta misma beca, y las zonas especiales de desarrollo, que es las que yo les mencionaba. Tenemos bien claro que una política económica consta de una política monetaria, una política fiscal, una política de eficiencia, que es la que hemos hablado dentro del marco del Programa Nacional de Competitividad, y una política de fortalecimiento institucional, y en esos 4 grandes ejes estamos concentrados. Tenemos una visión muy clara que tenemos que hacer en cada uno de ellos y por lo tanto impactar en el crecimiento económico. Se llevó a cabo un conversatorio en donde importantes personalidades del ámbito empresarial hicieron preguntas al ministro sobre las alianzas público-privadas a través de Fondo Unido y cuál era su postura ante la misma, sabiendo que ambas entidades trabajan por los mismos objetivos. Lo que ha hecho es reforzar, digamos, mi opinión sobre que es indispensable que trabajemos entre el sector público y el sector privado, pero el sector público, y así lo he pensado siempre y ahora todavía está más reforzado, que debe ser un facilitador para que se den este tipo de situaciones. Y de hecho, pues como Fondo Unido, y después de enterarme un poco más profundamente de lo que Fondo Unido hace, cuál es su visión y a través de qué herramientas pretende de alguna manera impactar el mejoramiento del nivel de vida, en este caso los guatemaltecos. Por eso al principio de mi plática les ponía a disposición el viceministerio de MIPYMES, porque yo creo que ahí podemos hacer precisamente una alianza público-privada, pero que ese concepto de alianzas público-privadas es mucho más amplio que específicamente eso. Especialmente Guatemala necesita de muchísima infraestructura, el Estado no tiene la capacidad de hacerla, por lo menos no con la rapidez que necesitamos, así que también estamos empujando muchísimo el tema de alianzas público-privadas, especialmente en temas de infraestructura. Pero yo creo que hoy más que nunca se ha demostrado que esas alianzas son buenas y sobre todo que debe de trabajar con una misma visión el sector privado y el sector público. Fondo Unido de Guatemala, en su compromiso de construir competencias en pro del desarrollo de Guatemala, cumplió con las expectativas de sus miembros, captando la atención de altos directivos especializados en diferentes ramos, quienes fueron enriquecidos con información relevante para la efectiva toma de decisiones.